Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, jueves 27 de enero del 2022. Se fue el mes, ya sí que se fue. Ayer celebrábamos el día de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, su natalicio, actividades conmemorativas en la provincia de Duarte. El presidente Luis Abinader estuvo por allá rindiendo honores. Estuvo supervisando obras, prometiendo otras tantas. Vamos a conocer sobre un proyecto interesantísimo que tiene que ver con la disposición de residuos sólidos. Y también habían los de alborotados, ¿no? Siempre en Cenoví, por ahí, en algunos sitios, en Cantrova, en la carretera, en el cruce. Creo que le estaban haciendo protestas porque la gente... Parece que le habían prometido, no sé en qué consiste y consistían, yo sí sé que estaban los revoltosos y para revoltosos sobran siempre, ¿no? Las quejas puede que siempre son, los reclamos son válidos, la manera a veces de hacerlas es que puede ser contraproducente, generar daños a la propiedad, a terceros que no tienen nada que ver con eso y cuando va cruzando se le pega una piedra loca. Como por ahí por el lado de la UAS, cuando arman ellos sus fiestas. Una gente que no tiene que ver con eso, van por ahí, le rompen el vehículo, le queman el vehículo, lo apedrean sin tener nada que ver, ni con los demonios que están vociferando ahí, ni con las propias autoridades, ni por los reclamos que hagan, que a veces son infundados y quieren bailar en todas las cosas. Pero en este caso parece que eran cosas puntuales. Pero bien, el presidente... son gajes del oficio, son gajes del oficio. La gente pide, quizás no es la manera, querían hacerse sentir, se enteraron que el presidente iba y arrancaron ahí a la acostumbrada quemadera de gomas, que eso es, debiera irse dejando ya como cosa del pasado, ¿no? Como cosa del pasado. Pero hay gente que ese es el mecanismo que entiende pueden usar para hacerse sentir. Esos grupos, ya ni siquiera izquierda, porque ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Ahora la izquierda es más reaccionaria que la derecha. Ahora la izquierda es más reaccionaria que la derecha. Los descocotados, descamisados, descerebrados de la derecha, ultraconservadores, son unos revoltosos también. Entonces ya eso no tiene ningún sentido de ser. Entonces, muy desafortunado esos hechos porque total se afecta a la población, se afecta el tránsito, afectan todo, se pierde producción, mira, hay un salvaje tirando cosas ahí. Eso déjenselo a Haití, ese tipo de cosas. Eso es lo que ellos acostumbran a hacer allá. No importemos disparates como eso, demos esas cosas por cerradas ya. Cosas del siglo pasado, de épocas superadas. Para eso está el diálogo, para eso está la conversación, para eso están los procedimientos civilizados. Vayan y háganle un piquete a la gobernación, vayan y háganle un piquete, conformen, busquen un grupo de gente, pero no tienen la gente. A esas cosas, quemar eso, se necesitan dos salvajes, uno con un galón de gasolina y otro animal con una goma que le empuje. Eso es, y son dos, si usted cree que son 70,000, ¿verdad? Y unos tipos encapuchados, un paquete de delincuentes. Si usted quiere utilizarlo de manera política y si los tipos meten droga, le da dinero o le da droga, todo se sabe aquí, todo se sabe cómo se usan. No digo que sea el caso. San Francisco se ha caracterizado por ser belicoso, beligerante, siempre. Lo que quiero decir con esto es que realmente hay otros mecanismos para protestar, civilizados. Pero si fuéramos a ver, mira lo que pasó el 6 de enero del año pasado en el Congreso norteamericano, que todavía se está investigando, se está viendo si fue una conspiración, un golpe de Estado frustrado. Todas las argucias, todas las estratagemas que estaban utilizando y al final es que no hay crimen perfecto. Les explotó la granada sin espoleta en las manos y tomaron el Congreso y ese desastre de la población, el mundo quedó estupefacto, anonadado, totalmente en shock con lo que pasó en los Estados Unidos, en el Capitolio, de la nación más poderosa del mundo, de la nación que vende la democracia como su bien más preciado. En riesgo está la democracia, hay cantidades de libros, Democracy Imperial,
la democracia en peligro, análisis, estudios de todo lo que está sucediendo. O sea, es verdad, donde quiera se cuecen habas, pero lo que planteo es que pudo haberse hecho esa protesta, ese reclamo, de una manera más civilizada. Bueno, más civilizada no, porque esa no tiene nada de civilizado. Esa es una manera salvaje y delincuencial, pero se dan esos casos. Pero digo, hay una cerrazón del gobierno, hay una tosudez, hay una obcecación, por ejemplo, con relación a lo que ellos están pidiendo. Presumo que no, que ni sé lo que están pidiendo. Estoy extrapolando, analizando en términos del contexto. Presumo que no. Tienen ¿cuántos años reclamando esas obras? Eso que están, lo que fuera. ¿Cuántos? No sé. Pero si estás reclamando, sigue haciendo el reclamo. Ve a las instancias adecuadas. Aprovecha que el presidente está ahí. Háganle una claque, como se dice, no, de esas que se usan para vociferar. La reelección, que la usaban mucho los danilistas. Y ustedes se buscan 50 de esas personalidades de ahí y van y le hacen una demostración al presidente con cartelones, con pancartas, pidiéndole, cuando pase por ahí, él se va a dar cuenta. Es un hombre perspicaz, se va a dar cuenta. Los asesores le van a decir, va a salir en la prensa lo va a recoger y no hay que hacer ese desmán, esos desórdenes que no benefician a nadie. No benefician a nadie. Pues bien, ese comentario de inicio para no dejar pasar esa situación que se dio ahí, porque yo creo que hemos superado esos tiempos de la montonera. Juan Uvieres fue diputado. Antonio Marte dice que República Dominicana no va a tener un hombre como él por 100 años más. Usted ha visto cosas tan grandes en la vida, chico, como decía Tres Patines. Pero Antonio Marte es senador, ya no puede andar quemando goma ni haciendo huelga, tú ves, digo yo. Y ahora próximamente acaba de renunciar del bloque de la Fuerza del Pueblo. Supongo yo que se va a enganchar, a reguindar de la carroza reeleccionista en algún momento, con todo su derecho, no hay ningún problema con eso. Pero lo que sí quiero significar es que dos entes beligerantes de las huelgas de transporte, que se quemaban guaguas, ¿ustedes recuerdan? Quemaron guaguas, hubo fallecimientos. Una vez una guagua cargada de empleados de una zona franca por San Isidro, le tiraron una molotov, quemaron, murió una persona creo que embarazada, por San Cristóbal, otros casos, cantidad de situaciones de esas. Uno presume o quisiera creer que ya esos son épocas superadas, que hemos avanzado en los estadios de desarrollo, que aprendimos a dirimir nuestras diferencias de manera civilizada, exigiendo con carácter, con firmeza, pero de manera civilizada. De manera civilizada. Hago ese comentario en relación a lo que sucedió ahí en San Francisco. No es que ni siquiera tenga la trascendencia, pero no quiero dejarlo pasar por alto. Bien, señores, el tema de Punta Catalina. Ayer veíamos las declaraciones de nuestro amigo Celso Marrancini, que salía a la prensa y explicaba que no se va a privatizar nada, que no está ninguno a 30 años, que el gobierno que llegue puede cambiar los miembros del comité técnico y un sinnúmero de explicaciones que daba, ratificando lo que había expresado el presidente, que no es ninguna privatización ni una cesión al sector privado, porque no es verdad, no es nada de eso, y es cierto. Y que el presidente Fernández decía que se fuera, como la Fuerza del Pueblo había planteado anteriormente, que se fuera a vistas públicas para que se puedan corregir situaciones que de alcance, de las particularidades de lo que está en el contrato de fideicomiso, lo que se afirmó y lo que se sometió al Congreso, porque hay cosas, por ejemplo, que no establecen límites y quedan en nebulosa y son muy amplias, y proponía que se dieran, además, se explicara a la población que había mucha duda, que la gente no conocía ni sabía. Ahora es que la gente se está desayunando, como se dice vulgarmente, popularmente, con esto.
Porque sabemos que RD Vial es un fideicomiso y la gente lo oye, el miso, a lo mejor piensa que es un gato, el fideicomiso. Entonces, ahí no hay problemas realmente fundamentales. La gente ni siquiera ha hurgado, ni le ha interesado, ni ha preocupado. Pero Punta Catalina no es ningún elefante blanco, porque es una obra, una gran obra, una mega obra, que ha tenido de todo como en botica, desde su concepción errónea, y yo escribí en el Listín Diario en el 2013 con relación a ella, desde su concepción errónea, desde su adjudicación parcializada, mamotrética, si pudiera usarse la palabra, para beneficiar a Odebrecht, y obviamente esa planta, también su ejecución, su sobrevaluación, su subvaluación de los valores que se han dado a conocer de los 2.340 millones, eso tanto Almonte, el ministro Almonte, como yo lo decíamos permanentemente, porque ahí no se han incluido todos los costos reales que habrán de salir en la auditoría, que está en el contrato. Pero hay gente que ha salido, es que siempre, lo decía, desde el primer día que dije, no voy a entrar en el tema porque no conozco en detalle. Ahora, estoy a favor del fideicomiso. Toda la gente sensata, razonable de este país que no tiene hacha que afilar, está a favor del fideicomiso y lo favorece. Y es algo típico, milenario. Entonces, ahí no hay nada complicado. Ahora, y el que el sector privado o que entes privados administren un activo del Estado también tiene su sentido lógico, práctico. Si va a mantenerse en manos del Estado, que es lo que se ha dicho y el espíritu detrás de todo. Y no se va a traspasar y no se va a vender, los beneficios van a ser para el Estado. Todo eso es así y es verdad. Hay escritos en los periódicos de reputados abogados. Ayer había uno de Cristóbal Rodríguez, el constitucionalista, diciendo que qué es lo que están hablando, no cabe la privatización, no cabe la cesión, no se puede, nada de eso está contemplado, y desmontaba eso. Pero hay otro, de Nacer Perdomo, ellos siempre peleaban en pareja, aquí difieren, igual que yo, en cuanto al alcance. Creo que llegué a decir aquí en alguna ocasión que quizás se quiso demasiado, y uno no se come una manzana de un solo bocado, que uno se la va comiendo pedacito por pedacito. Entonces, en los detalles, hay una frase, una máxima, que no sé a quién se la oí, que dice, en los detalles es que está el demonio. Entonces, en los detalles es donde han venido los problemas, en el alcance y la potestad que tiene el comité técnico, en la posibilidad de endeudamiento, en el fideicomitente adherente, en su sentido, en su lógica, en el porqué, en la capacidad de sustituir a la fiduciaria. Entonces hay muchas cosas que pudieran, yo dije, lo he dicho acá y he sido reiterativo, que pudieran ser mejoradas. Yo tengo la experiencia fundamental del proceso de capitalización. Nosotros establecimos las empresas capitalizadas, Jaime y Ejitabo, el Estado representa, tiene para que se tomen decisiones de disposición de activos, me explico, o sea, que tú puedas vender algo o que puedas endeudar más de allá de un determinado nivel, necesita la aprobación del socio del Estado. En esta ocasión no hay nada. Entonces hay cosas que sí se pueden enriquecer y mejorar. Quizás me toque hablar un poquito más en detalle, pero déjeme mencionar entonces, esa era la posición del presidente Fernández, de que vaya a vistas públicas, como había planteado su partido, la Fuerza del Pueblo, y las clarificaciones del ingeniero Almonte, que ha salido en estos días, pero le dejaron la cancha a él, le está cogiendo todos los tiros. Digo, oh, pero ven acá, lo dejaron solo. Suerte que habló el presidente, que ha hablado Paliza, que habló Antoliano. Ayer dijo que es verdad que hay cosas, que hay líderes de opinión, dijo la palabra, líderes de opinión que han querido hacer un sancocho con esto, y es verdad. No se refería al presidente Fernández, que no es líder de opinión, es un líder político. Y no criticó el fideicomiso, dijo que sí, que lo que faltaba es que un reglamento muy vago que lo menciona. Ayer lo dijo Antoliano Peralta, el amigo Antoliano, consultor jurídico, que se está preparando un documento para establecer una ley de fideicomiso correcta, amplia,
que tome todas esas consideraciones. Por consiguiente, pudiera ser que entonces se espere que se pase esa ley y mientras tanto la planta se siga administrando como se está administrando hasta que entonces se tenga todo correcto y se aproveche para esas discusiones. Por ejemplo, bueno, salió el jurídico, el presidente, don Celso Marrancini, y han empezado a explicar y a darle carácter a la situación que decía el presidente, que el gobierno no ha salido a explicar. Se pasa por el Congreso, esos congresistas, y uno salta para atrás. Salvo honrosas excepciones, son la misma cosa. Ahí dice uno de la Fuerza del Pueblo, el amigo Maldonado, que ellos aprobaron sin leer, ve tú a ver. No es extraño, ellos acostumbran a hacer ese tipo de cosas, pero que si lo leen tampoco van a entender. Yo vi a Lila defendiendo y hablando, óigame usted, Lila, no ha leído ni entiende un carajo de lo que está ahí. Bueno, ¿verdad? Pero ya, esos son los diputados que tenemos. Con esos burros tenemos que arar. Esos son los que tenemos, son los bueyes que tenemos. Con esas cosas tenemos que arar. Salvo honrosísimas excepciones, que son muchos, pero ellos son muchos también. Imagínate tú, si hay un 30% y son 130, hay 13 que son un 10%, un 30% que son buenos. Pero bueno, ahí hay un grupo que nunca van a entender nada de eso. Y levantan la mano y aprueban. Corroboro. Ni esto ni lo otro, sino todo lo contrario. Ya sabemos lo que es. O sea que con eso no se puede contar. Ahora, el liderazgo político sí tiene que sentarse, hay que se está hablando de reformas y de discusiones, aprovechar, así como nos sentamos con el pacto eléctrico, que fuimos a Palacio y lo firmamos y apoyamos muchas de las cosas que se van a hacer en la reforma del sector eléctrico, también porque ¿por qué tiene el gobierno que empujar una cosa que la población ni lo ha entendido, ni lo ha interpretado, y lo ha interpretado al revés, sin ser lo que dice el espíritu de la intención? No hay intención dolosa, ahí no hay de que darle al sector privado y hay una gente por ahí con los francotiradores, pero yo le decía, es que en esto no se puede improvisar. Ahí veo mucha gente que nunca ha sabido de estas cosas y obviamente esto no es cosa de decisiones frías de acondicionamiento, de aire acondicionado, de que voy aquí, escribo y pongo, no, esto no es asunto ni siquiera jurídico. Yo lo aprendí desde la reforma de la industria eléctrica desde los 90, siendo yo funcionario del Banco Central, que se me asignó a esto, estoy bregando con estos asuntos, que los procesos de incorporación de capital privado, o sea, lo que se llama de privatización, que se quiere satanizar, ¿cuál es el problema de privatizar? Yo tengo ese activo del Estado y me lo quiero desincorporar, lo quiero vender, lo coloco a un precio, igual que dicen, lo vendió al mejor postor, como si eso fuera malo. Que aquí hay muchos clichés y mitos. Al mejor postor es que se le vende, pero lo presentan como si fuera algo malo. Lo vendieron al mejor postor, disparatosos. Entonces usted dice, bueno, este es mi activo, lo voy a vender, lo taso, lo pongo en el mercado y dejo que el mercado compite. Y el valor que salga, recibo ese dinero y entra en fisco. Eso no tiene ningún problema, eso es privatización. ¿Y qué tiene de malo? ¿Cuántos países no lo han hecho en el mundo? Y hay estatización y hay privatización. Hay capitalización, que fue lo que se hizo acá en el 99, que ha sido exitoso en cuanto a la generación, en la distribución. Hubo una contrarreforma, tuvo que el gobierno readquirirla, se la vendieron a los privados. No voy a entrar en esos detalles porque me diluiría. Entonces, ahora hay otro mecanismo, la de la alianza pública-privada, que es factible, que es parecido a la capitalización. En este caso, el fideicomiso, para que el sector privado gerencie el activo. Esa es la palabra que pudiera solucionar, para que gerenciar, para que administre ese activo. Y si hoy esa planta está produciendo 200 millones de dólares de beneficio al año, o 100, vamos a suponer, lo siga produciendo per seculum seculorum, diríamos, que durante 10 años lo siga produciendo, que durante 20 años lo siga produciendo, y no que hoy produce 100, mañana 90, pasado mañana 80, y así sucesivamente. Cuando viene a ver, está la planta destruida y desbaratada, como estaban las Citavos cuando hicimos la capitalización, que les dije un día, 125 megavatios cada una, y una estaba produciendo 46 megavatios y la otra estaba produciendo 76. Destruidas, que cuando se hizo la capitalización fueron repotenciadas, rebildeadas, y hoy esas plantas producen 125 megavatios con carbón, que antes ni siquiera los técnicos de CDE la podían usar con carbón, no sabían. Un estudio de la GTZ que para ese entonces lo determinó.
y usaban fuel oil, más fácil, mucho más fácil. Entonces se dañan los equipos, estuviera esa planta va a estar, si la dejan en manos del Estado, usted puede estar seguro que en 2 o 3 años esa planta está el negrecito ahí, como toda la guagua de onza, de baratá, y compra piezas y compra la EDE, ¿cómo era? O sea, eso está bien, esa intención está correcta. Ahora, obviamente en los detalles es que está el demonio, y ahí es donde ha habido y donde hay que sentarse a corregir y mejorar y enriquecer. Y que entonces una cosa como esta que no admita politiquería. Ya el PLD ayer se refirió y desglosó que está mal por esto y por aquello, pero ellos querían venderla el 49, que ellos analizaron el fideicomiso y que salía muy costoso. Yo no sé, yo no le he contado cuánto va a salir porque todavía no se sabe, una gerencia, lo que se va a hacer. Que ellos pensaron privatizar el 49%, ustedes la iban a vender, ustedes sí la iban a vender a precio de vaca muerta. Porque la iban a vender en 312 millones de dólares, 312 milloncitos de dólares, el 49% de las acciones, a un grupo que ustedes saben quién es. ¿Y ustedes saben quién es? Nando Galán, como decía una merengue, 312 millones de dólares que nos tuvimos que oponer. O sea que ustedes, es verdad que tienen derecho a criticar las cosas que estén ahí, y obviamente, pero tampoco vengan a quererse vender como que ustedes son los más papistas que el Papa. Ustedes querían hacer un mamotreto de transacción que hubo que parársele en 2 patas y decirle, un momentico, aquí va a haber preso. Y el que se meta ahí sabe que va a tener consecuencias. Pero esto que se ha propuesto es totalmente diferente. ¿Que tiene sus falencias? Indiscutiblemente. No hay ninguna obra del ser humano que no sea perfectible. Y obviamente que tiene muchas inexperiencias incorporadas. Ahí buscaron abogados. Yo voy en algún momento voy a entrar en los detalles y explicativos. Pero bueno, hacía todo ese comentario porque ayer, aparte de Celso, de Antoliano, las declaraciones del ministro Almonte, del presidente en Madrid, ayer se refirió el obispo Castro Marte, de la diócesis de Higüey, pidiendo que el gobierno convoque a un diálogo sobre el fideicomiso, muy similar a la opinión del presidente Fernández. Que se convoquen a los mejores juristas y economistas para que dialoguen la propuesta del fideicomiso. Que la transparencia es clave en este asunto. Sí, yo creo que debió haberse socializado ex ante. O sea, antes de aprobarlo, antes de darlo a conocer, debió haberse difuminado, discutido, oído las objeciones, las razonables, porque siempre habrán, como les digo, los francotiradores que van a estar en desacuerdo totalmente. Pero hasta en los grupos que uno comparte de gente que somos afines de unas cosas, ahí todo el mundo, mucha gente, la mayoría, eso en contra. Pero es por asunto ideológico. Yo creo en el mercado, yo creo en el sector, con la privatización. ¿Cuál es el problema? La privatización no tiene ningún problema de malo. Depende cómo tú privatices. Porque si tú vas a privatizar significa ceder un bien del Estado. Cederlo, traspasarlo, venderlo, correcto. Si yo tengo si Punta La Catalina yo la fuera a privatizar, yo creo una empresa que se llama Punta Catalina, sociedad anónima, y vendo el 100% de las acciones al sector privado. Eso es una participación, eso es una venta de las acciones. Yo vendo la empresa o la vendo la empresa total. Esta empresa vale 4.000 millones de dólares, por ejemplo, el sector privado me paga 4.000 millones de dólares y eso entran al Tesoro Nacional. Punto. Una privatización. Puede ser una privatización parcial. Yo decido vender un 10% de las acciones. La puedo colocar en la bolsa de valores. Se licitan y la gente empieza a comprar. Si la demanda sube el precio de las acciones a 35 dólares por acciones, a 40, etcétera, etcétera. Eso puede ser así. Como puede ser un proceso de capitalización, como se hizo en el 99, que se tiene un activo, se tasó, se valoró y dijo, bueno, este activo vale 100 millones de dólares. El que venga tiene que aportar esos 100 millones de dólares como capital de trabajo a la empresa. No me lo da a mí, sino se lo inyecta a la empresa. Entonces, esa inyección, si ya yo tenía 100 en activos y me llegó 100 en efectivo, tengo un patrimonio o tengo un activo total de 200 con dinero en efectivo para reparar la planta,
para expandirla, para mejorarla, para lo que sea. Eso fue lo que se hizo en la capitalización y hoy tenemos Juancho, Los Cocos, Quisqueya, todos esos proyectos renovables y todas esas plantas que se han construido son mitad del Estado y mitad del sector privado. Y el Estado no ha tenido que poner un chele, el Estado no ha tenido que volver a endeudarse, como se endeudó con Punta Catalina. Por eso es que Punta Catalina es tan delicada. Por eso es que como tenemos el historial de Punta Catalina, y hemos visto tantas cosas alrededor de Catalina, la gente está con urticaria, está engreñada. Y cualquier cosa, una planta que se hizo en base a puro pulmón, porque el financiador, que era Odebrecht, no aportó los cuartos que tenía que poner de financiamiento y la tuvimos que hacer con recursos que debió haber bajado la tarifa eléctrica, y el gobierno lo que cogiera, que del subsidio que le iba a dar al sector eléctrico se lo inyectaba, que le iba a reducir, que le reducía esa baja de los combustibles, se le inyectaba a la Punta Catalina. Entonces, eso debió haberlo previsto el gobierno, porque los procesos de privatización, de incorporación del capital privado, de desincorporación, desestatización, como usted lo quiera llamar, hay miles de terminologías, son muy técnicos, muy técnicos en términos jurídicos, en términos ingenieriles, en términos de ingeniería financiera, en términos económicos, ciertamente son muy técnicos, pero fundamentalmente son políticos. Fundamentalmente políticos. Entonces tú tienes que contar con que tienes la retaguardia cubierta en lo financiero, en lo económico, en lo jurídico, en lo legal, en lo técnico. Todo eso bien cubierto, pero también tienes que protegerte de la parte política. Y la parte política tú la logras con el consenso, incorporando a los otros. Mira, todo lo que yo tengo aquí. ¿Qué tú te parece? No, mira, yo no quiero que eso sea así. Vamos a ver. Sí, no, eso no, vamos a cambiarlo como dices tú. Y esto, entonces, esas son las cosas. Y ahí fue, me parece a mí, se le fue la frenada, como en carrera. Metió la tercera, metió la segunda, la primera, pero cuando fue a frenar ya, se fue ahí, se barrió ahí en la curva. Entonces, muchos, muy buenos deseos, muy buenas intenciones, pero recordemos la frase que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y entonces, Catalina, que es una cosa tan debatida, donde todo el mundo tiene opiniones y hay tanta gente en contra de que se le dé cualquier mínima participación al sector privado, ellos prefieren que el Estado la dilapide y la debarate y la convierta como las Timbeque, como la Lomina, como la Jaina, que están desguazadas todas. Había un parque de jainas, que era Jaina 1, Jaina 2, Jaina 3 y Jaina 4, que cuando se dañaba uno había que quitarle la turbina a uno para ponérsela a la otra. Los tubos de las calderas de una para reparar la otra. Y al final nos quedamos sin ninguna. Cuando hicimos la capitalización, ahí lo que había era como eso, cuando se te caen los peloteros, esa gente sin dientes que tienen así el hoyo vacío, ahí lo que había eran hoyos. Y hay gente que preferirían que fuera eso. Claro, una vez existió una cosa que se llama Citracode. Y muchísimos partidos de izquierda, y Frente Amplio, y Frente Ancho, y Frente, nada de banda ancha, porque todo eso es tecnología, eso va en contra de su mentalidad. Entonces hay gente que siempre se va a oponer, sin entrar en los insights. Entonces ahí creo que fue el fallo. El gobierno tenía que contar con el Mosquillo, con esa gente que se va a oponer. Ahora, convocar a toda la otra gente que no tiene una opinión per se en contra de esto, sino de aporte contributiva, de contribución, para incorporarla. Entonces, hay un gran debate, todo el mundo opina en la prensa. Hoy hay 3 artículos, ayer había 2. Hoy hay 3 artículos. Está la posición de Monseñor Castro Marte. Dice hoy también Faride que ya el Senado no puede modificar lo que está en el contrato que se sometió aprobado por los diputados. Aprobado. Porque eso ya es facultad del Ejecutivo. Ellos no pueden modificar nada de lo que está ahí. Que ya la Constitución solo deja aprobarlo o desestimarla, rechazarlo. Yo soy de los que entendía
que se podía mejorar ahora, cambiarle las cosas. Entonces, si es así, lo que el Ejecutivo entonces deberá hacer es como que retirarlo y llamar a conversaciones, como dice el obispo Castro Marte, como sugiere el presidente Fernández, pues ya lo de las vistas públicas, mira que lo propuso la Fuerza del Pueblo, el senador Dionis Sánchez, pero dice Faride que no. Dice que solo el Poder Ejecutivo tiene potestad para someter una enmienda. Bueno, modificar los términos ya acordados entre dos partes y retirar la pieza. Esto es un asunto procedimental. Yo no domino esa parte. Yo pensaba que se podía en las vistas públicas recoger todo lo que se pueda cambiar, modificarlo y de ahí entonces remitirlo a los diputados y que ellos aprueben ya una cosa como Dios manda, ya corregida, revisada, consensuada, favorecida por todo el mundo. Pero si esa fuera la solución, no le veo ninguna dificultad. El Ejecutivo pues retira la pieza, convoca a las partes representativas de la sociedad, como dice el obispo Castro Marte. El PLD planteó su posición ayer, la Fuerza del Pueblo la había planteado días antes, los abogados independientes han dado sus opiniones, leí un artículo de Ángel Loco, leí otro de la persona, mi amigo Andrés Van der Hoor de la fiduciaria también había dicho sobre los mitos que existían, porque es que hay muchas falacias en cuanto a esto. Pero que también había que contar con ellas. Eso era parte de todo el proceso. Y ahí se pecó un poco de inexperiencia. Como cuando esos peloteros acaban en la Liga de Menores, en Rookie League, palo y palo y palo y palo, y lo subieron rápido antes de la temporada, se acabe a Grandes Ligas, y está en el Fenway Park, ahí donde daba los palos David Ortiz, y él juega del equipo contrario y le sale su turno al bate y está pichando del otro lado Pedro Martínez. Y el primer lanzamiento que le hace Pedro Martínez a 98, así rozando la barbilla. El muchacho no se mete más nunca al home play. Es de lejito así que va a batear. Entonces le dicen bienvenido a Grandes Ligas. Entonces, este es un tema de muy grandes ligas. Este no es un asunto de que el sector privado, aquí nadie, ni el sector privado es el non plus ultra, el sector privado se asiste de las consultorías que le dan los profesionales y eso es, todos somos sector privado. Aquí lo importante es, como decía mi padre, la experiencia no se improvisa. La experiencia no se improvisa. Y aquí me parecía a mí que aparte de las buenas intenciones, también se obviaron cosas que eran evidentes. Que si estuviera hecho un SWAT, un FODA como dicen, hubiera analizado todas las aristas, ¿verdad? Amenazas y eso, tenías que contar con el mosquillo. Y es lo que ha estado pasando. Yo pienso que la solución, pues, ahí el obispo Castro Marte plantea, el liderazgo nacional también está planteando, hay objeciones, pudiera mejorarse extrayendo el documento y corrigiendo esos detalles, como lo establezca el procedimiento, que ya la senadora Faride Raful dice que tiene que ser retirado por el Ejecutivo para poder hacer las enmiendas que haya que hacer. Yo a eso no le vería ningún tipo de problema. Señores, que eso habría que conocerlo ya cuando entre la próxima legislatura, el 27 de febrero, porque estamos en receso. Una pausa, amigos. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.